Captura y complicidades son los dos temas que soltó Gregorio. Captura de la economía y complicidades eventuales entre agentes del poder público y agentes del sector privado, que tú tienes que enfrentar ambas cosas. Bueno, y ese es un tema importante. Quisiera, sin embargo, insistir en algo que mencionó el diputado Vidal Llerenas, que es central, digamos, en esta discusión. Esta ley, Porfirio, la actual y la reforma, si se aprueba como la presentó el jefe del Ejecutivo, es una ley que no sanciona a las empresas por ser grandes. Sanciona a las empresas que por ser grandes abusan de su tamaño en el mercado. Eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, porque si una empresa crece porque es más eficiente y esas eficiencias en un proceso de competencia vigoroso las comparte con los consumidores, qué bueno, que sea más eficiente y que gane en el mercado. Lo que no debemos permitir es que la empresa que ya es grande abuse de su dominancia en el mercado, claro, y afecte a los consumidores. Perdón, es como en la escuela, no vas a castigar a nadie por ser el grandote, pero sí por sonarle a los demás. Y eso creo que vale la pena insistirlo porque es un tema fundamental en esta discusión. Volviendo al tema de la captura. Hay reguladores, como la Comisión Federal de Competencia, que somos horizontales, es decir, que tenemos que ver con muchísimos sectores. Hoy estamos en un problema de tortilla, mañana estamos en un problema de telecomunicaciones, pasado mañana podemos estar en uno de transporte y al día siguiente estar en un asunto de agencias inmobiliarias. O sea, tenemos que ver con tantos sectores que difícilmente nos concentramos con un grupo de empresas y la relación y el contacto con esas empresas se diluye. Pero hay leyes específicas, por ejemplo, en la tortilla hay una empresa, ahí dice de buen nombre Maseca, perdón, porque no es la idea de decir nombres, pero si van saliendo la gente nos entiende mejor. Tienes además legislación de cada sector, como la de radio y televisión. La legislación sectorial, como lo comentaba el diputado, se concentra básicamente en sectores que tienen ciertas características, que son economías de escala y economías de red. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una economía de escala quiere decir que la empresa, el tamaño mínimo de una empresa para estar en ese sector tiene que ser tan grande que no caben muchas empresas. Economía de red quiere decir que el tamaño mínimo que necesitas por el tamaño, los beneficios que te da el tamaño de una red, es tal que no vas a tener muchos operadores, mucha competencia. Y estos sectores tienden a ser sectores regulados que tienen leyes especiales. ¿Por qué? Porque hay pocos operadores, porque hay pocos jugadores y se tienen que regular. Y las complicidades. Entonces, en esos sectores, cuando tienes una autoridad que es poco transparente en sus decisiones, que no tiene que rendir muchas cuentas hacia la sociedad, hacia el Poder Legislativo u otras áreas del Ejecutivo. Y tiene muchos cuates, como dice el diputado. O hay pocas empresas muy grandes, muy poderosas, que son con las que trabaja todos los días. Pues ese regulador, naturalmente, yo no le llamaría incluso captura, se denomina captura regulatoria, pero pongámoslo de esta manera, tiende a enamorarse de los argumentos de sus regulados y tiende a ser convencido por ellos fácilmente. Eso se llama secuestro de la autoridad. Eso se llama captura o secuestro de la autoridad. Entonces, lo que ayuda aquí es que tengas, digamos, un regulador, como puede ser la Comisión Federal de Competencia, que es un regulador horizontal que tenga que ver en temas de competencia también en telecomunicaciones, también en transporte, en el sector financiero o en energía, para que entonces logres compensar esas presiones en políticas económicas que normalmente. Y la honestidad de los funcionarios. Bueno, eso sin duda. Las grandes empresas, yo fui funcionario público, de repente ahí llega una caja de vinos franceses, la mandó tal, se la regresa por favor, ¿no? Ahora ya hay una regulación de regalos, las cenas, los saraos, los favores personales, una cosa espantosa. Oye, se me vino una idea a la cabeza, Gregorio. El ciclo de privatizaciones que empieza en los años 83, 84 y culmina en los primeros 90 fue muy precipitado. Yo sostengo que fue muy deshonesto, pero son cosas que se debaten públicamente. No ayudó a esta concentración. Y segunda pregunta, antes que había, ahora casi no hay economía mixta, digamos que había mayor equilibrio entre lo público y lo privado, ¿era mejor o era peor? Por ejemplo, Telmex era una empresa pública, ¿no? Es mejor que sea una empresa pública, es un sector
sigo el pensamiento de Pérez Mota. Dice, hay sectores donde empresas tienen que ser muy grandotas, y donde no caben, las chiquitas no caben ahí, no tienen con qué. En esos casos no es mejor que sea una empresa pública como era Aeroméxico o como era Telmex, por decir dos. Bueno, hay dos preguntas ahí. Primero, ¿cuál fue el resultado de las privatizaciones en términos de la concentración económica? Bueno, creo que es claro que, sin ninguna duda, ayudó. Nuevamente, un ejemplo que tenemos a la mano es la banca. O sea, la cantidad de bancos y la dispersión que había entre esos bancos, los 18 que se privatizan, y el peso que tenían, se ha acentuado. No mucho, porque de por sí ya había un nivel de concentración importante. Ahí aparece, y hago un paréntesis, el tema del tamaño, efectivamente. O sea, estas son economías de grandes empresas. O sea, ninguna va a dejar de serlo. O sea, no habrá ninguna regulación que impida que sigan funcionando con base en grandes empresas. La discusión es cuál es el tamaño de una empresa que le da ya una condición de dominancia y que le permite influir en X, Z o Y mercado. Esa es la discusión de fondo, precisa, técnica, y en donde uno puede decir que quizá los criterios fijados en México son inadecuados. Por ejemplo, en televisión abierta, yo me atrevería a decir que quien tiene más del 25% del mercado ya tiene una condición de dominancia. Es lo que estoy planteando en mi reforma constitucional. Que ¿Eso qué implicaría? Puede tener el 25%. Pues en México 5 cadenas de televisión abierta. Y había que luchar por eso y convencernos de que se trata de eso. Entonces, estamos efectivamente ahí modificando los mercados. Porque son cadenas. Es bueno que emplees la expresión cadena, que es el equivalente a la expresión corporación. Sí, bueno, y tiene que ver con esta idea de redes y de cómo funcionan. O sea, porque es así, en telefonía. El tamaño del mercado mexicano da para 2 empresas de telefonía fija con redes en todo el país, no da. O sea, imagínense si 2 empresas tienden cables por todo el país, solo hay para una. El tema es, esa empresa realiza sus inversiones y cuál es el plazo de recuperación de esas inversiones. Ella está formando precios, no toma precios. Ese es el otro elemento que tenemos. No sé cómo terminar de explicarlo. La gente, la teoría más convencional económica dice que todos los agentes económicos, ¿sí?, son impactados y el precio se les impone de alguna manera, para decirlo en lenguaje llano. Lo que estoy diciendo es que no, que hay una multitud de actividades económicas en donde algunos jugadores, ellos forman precios, establecen sus horizontes y nos dicen en qué plazos van a recuperar sus inversiones. Ahí es donde tenemos que entrar en el caso de telefonía, por ejemplo. Y hay un elemento de regulación clave. Si no son del Estado, por lo menos las regulaciones tienen que ser muy claras, contundentes, precisas. La privatización tiene condiciones de regulación. Tiene, primero, transparencia en la privatización, que no haya privatizaciones corruptas, que fueron las predominantes. Y segundo, la economía del Estado, las empresas del Estado, pueden ser sustituidas por mecanismos de regulación de mercado. Eso es lo que dice. Yo sí quiero hacer una pregunta a Vidal para ponerme de abogado del diablo, porque lo dicho por Pérez Mota tiene varios aspectos, los corruptos y los no corruptos. Dice, los funcionarios llegan a comprar el argumento de sus regulados, ¿no? En otros casos los capturan o los compran. Al revisar el libro sobre la reforma del Estado, para ver qué habíamos dicho en el 2000, hay una expresión que me saltó, empresas sólidas, porque también la privatización viene acompañada de la apertura de los mercados hacia el exterior. No estoy de abogado del diablo, pero quiero plantearlo así. Entonces, muchos de los grandes empresarios, aparte del poder que tienen, no solamente es el poder de su argumento, sino el poder real que tienen, dicen, bueno, ya nos abrimos al mercado, las grandes competidoras internacionales, pues si quiere hacer un club de empresas fuertes mexicanas. Ese es el argumento de empresas sólidas. ¿Qué tan válido es? Bueno, no, yo creo que no es argumento. En toda esta discusión de la ley se dice, hay una idea de que acabar con los empresarios mexicanos y el Estado nacional. Cuando, por un lado, puede haber monopolios también de empresas extranjeras aquí, y en ningún caso es válido, creo yo, ese tipo de argumento. Puede haber otro tipo de argumentos, como se comentaba, que a lo mejor en alguna industria puede haber algún plazo de apertura, etcétera. Bueno, pero creo que no podemos decir, vamos a proteger
las empresas mexicanas con el argumento de que no compitan, ¿no? A lo mejor habrá otros instrumentos válidos y tendríamos que explorarlos de banca de desarrollo, etcétera. Pero si reducimos, si ponemos en cintura, perdón, Sí. hablo para el público más amplio, a los grandotes, ellos sostienen que entonces van a venir grandotes de fuera. ¿Eso qué tan válido es? Bueno, aquí lo que tenemos que lograr es que nadie... Telmex, Telefónica. Es que nadie o sea, no es aceptable ni que Telmex ni que Telefónica recurran a prácticas monopólicas. ¿Por qué? Porque estas prácticas al final lo que nos van a tener es menos inversión y precios más caros, ¿no? O sea, en ningún caso tendríamos que tenerlo. Las propias empresas mexicanas requieren una ley de competencia fuerte precisamente para que no haya empresas grandes que vengan acá. Lo podemos poner al revés también, ¿no? En esta discusión de la apertura comercial de México, el problema realmente fue que la reforma económica, el papel del Estado solamente fue visto como un problema de tamaño del Estado. Es decir, cuando reducimos el déficit, dijimos en México, ya resolvimos el problema del Estado en la economía, ¿no? Porque el Estado ya no está generando déficit. Y en efecto, hicimos un país relativamente sano en términos de finanzas públicas. Y terriblemente enfermo en materia de producción, de distribución, Sí, de lo ingresos, demás. de igualdad y todo lo Claro, demás. porque no pudimos hacer un Estado capaz de regular bien la economía, porque una economía de mercado requiere de una regulación importante del Estado también, pues, ¿no? O sea, el Estado sí tiene un rol muy importante en una economía de mercado. Si no pasa lo que estamos viendo, hay unos que se agandallan. O Rusia, por ejemplo, como el gran ejemplo de lo que podemos Es que México fue un país rentista desde la colonia y nunca fue un país regulador, esa es la verdad. Sí, bueno, porque en México fue no ha creado habido para Estado eso. de Derecho. Sí. Entonces, el tipo de economía que teníamos es el que correspondía a prácticas, tradiciones, Sí. costumbres, formas de ser y de entender la producción y la distribución. Entonces, de repente saltamos a la apertura y no estamos preparados, ni ética, ni política, ni administrativamente, ni jurídicamente, para una economía de mercado. Esa es la realidad, lo que estás diciendo. Nos quieren cortar, pero quieres decir algo. El tema de la apertura es clave porque los grandes países, las grandes economías, trabajan con mucho cuidado, con pinzas, la apertura verdadera. O sea, no se tragan el discurso de eficacia Claro vía que no. apertura. Pero es un tema de apertura, no de competencia, pues, ¿no? No, tiene que ver con Ahí competencia. regulemos No. la cobertura, Tiene la que apertura, ver con pues. competencia. Yo no puedo desconocer cuál es el espacio en el que están formándose ciertos Son mercados. dos cosas que se conectan, ¿no? Son cosas que, pero no con prácticas de competencia. Es decir, a lo mejor, por ejemplo en el asunto de líneas aéreas, este país ha decidido poner un límite a la inversión extranjera en líneas aéreas. Eso puede ser bueno o no, se discute. Pero a las líneas aéreas, las que están, no pueden ser prácticas monopólicas, ¿no? O sea, son como dos Son niveles complementarias. distintos, ¿no? Bueno, qué bueno que ya empezó el debate. Como le gusta a nuestro público, vamos al tercer apartado.